Estimados alumnos, continuando con nuestro estudio del equilibrio químico, hablaremos un poco sobre los equilibrios de tipo heterogéneo. Heterogéneo significa algo múltiple. En química, en distintas fases. El líquido es una fase, el estado sólido es otra fase, el estado gaseoso es otra fase. Por ejemplo, tenemos el carbonato de calcio en estado sólido. Imaginemos que lo calentamos, puede ser en un vaso precipitado con un mechero o en una fuente cerámica, y se obtiene óxido de calcio sólido y se desprende un gas, CO2. Diremos que esta es una reacción que está en equilibrio, por eso tiene doble flecha, pero se encuentra en distintas fases, sólido y gaseoso. En este caso, para escribir nuestra constante de equilibrio, recuerden, arriba va productos y abajo va reactivos, sería concentración de CO2 en el equilibrio por concentración de óxido de calcio en equilibrio partido por concentración de carbonato de calcio sólido en el equilibrio. Ahora bien, en los sistemas heterogéneos ocurre algo. La concentración de sólidos y de líquidos es constante. Por lo tanto, estas concentraciones de óxido de calcio y de carbonato de calcio son números fijos. No varían demasiado o no varían durante la reacción química, su concentración molar. Por lo tanto, esto podríamos despejarlo y todo esto que nos haría juntarlo matemáticamente en una nueva constante. En la práctica, lo que ocurre es que no se pone sencillamente, no se colocan en la expresión de la constante de equilibrio y solo se pone los gaseosos. Queda muy sencillo. Esa sería una constante de equilibrio en términos de concentraciones. En términos de presión sería la presión parcial del CO2. Solo eso hay que tener cuidado cuando tengamos equilibrios en sistemas heterogéneos. No incluir sólidos ni líquidos en la constante de equilibrio. Copia este ejercicio: fósforo P4 más 6 cloro 2, equilibrio 4PCl3 líquido, y escriba la expresión para su constante de equilibrio. Detenga el video. Siguiendo lo que comentamos, podremos decir que la constante de equilibrio en términos de concentración solo incluimos lo de gas. En los productos no hay nada en estado gaseoso, por lo tanto quedaría así: 1 concentración de cloro 2 elevado a 6. Y en términos de constante de equilibrio, pero en términos de presión, sería 1 partido por la presión parcial del cloro 2 elevado a 6. Ahora bien, el equilibrio químico se relaciona con la cinética química y con la termodinámica, que son los dos temas anteriores. Aquí veremos la relación que tiene con la termodinámica. Por eso este tema se llama energía libre y constante de equilibrio. Esto une las dos materias, pero debemos recordar un poco lo que era la termodinámica. Siempre conviene estar repasando los temas anteriores. El primer principio de la termodinámica decía que la energía se conserva
y matemáticamente se escribe como variación de energía interna igual a calor más trabajo. Ahora, los procesos termodinámicos eran isotérmicos, es cuando ocurre un proceso a temperatura constante. En este caso la variación de energía interna es cero. Por lo tanto, en el primer principio esto quedaría cero para un proceso isotérmico. El proceso adiabático significa que no hay transferencia de calor Q igual 0. En nuestro primer principio este término sería 0 y quedaría variación de energía interna igual a trabajo. En un proceso isocórico es cuando el volumen es constante. En ese caso el trabajo es 0. Y en nuestro primer principio de la termodinámica este término sería 0, quedaría variación de energía interna igual a calor. Y el proceso isobárico era muy importante para nosotros, el proceso que ocurre a presión constante, porque en general la mayoría de las reacciones químicas ocurren a presión constante, y en ese proceso aparecía el concepto de entalpía que se anotaba con la letra H. Luego hablamos de la entropía con letra S y finalmente de la energía libre de Gibbs con la letra G. Y llegamos a una expresión que relacionaba las anteriores variables termodinámicas con una sola expresión. Delta G igual delta H menos T por delta S. Y eso nos permitía decidir si delta G es negativo o positivo, si el proceso era espontáneo o no espontáneo. Ahora, cuando hablamos de un sistema en equilibrio, la energía libre se relaciona con la constante K de equilibrio, con esta expresión delta G igual a menos R por T por logaritmo natural de esa constante. R es la constante de los gases ideales y tiene un valor de 0,082 atmósfera por litro partido mol grado Kelvin. Por esa razón, la temperatura que va aquí, esa T, tiene que estar expresada en grados Kelvin. Logaritmo natural es el logaritmo común y corriente que nosotros conocemos de años anteriores. Es este mismo logaritmo, solo que en vez de ser base 10, tiene una base que se llama base E. E es un número irracional, tal como el número pi. Y E es 2,71, etcétera, etcétera, infinito. Entonces, cuando tenemos un logaritmo con esta base, que se emplea mucho en ciencias naturales, en biología, en todas las áreas biológicas, es muy común usar mejor logaritmo natural, ln. Ahora, esta expresión, esta ecuación nos relaciona el tema de la energía libre con el equilibrio químico. Esto va a significar lo siguiente: si observamos la expresión matemática, nosotros podremos deducir, y sería bueno que ustedes lo hicieran en sus apuntes, podríamos deducir la siguiente conclusión: si la variación de energía libre es negativa, 0, menor que 0, significa que la reacción se desplaza hacia los productos. Algo hablamos de esto en la clase anterior, de que a veces se favorece la reacción hacia los productos o a veces se favorece la reacción hacia los reactivos. Por eso a veces se anota esta flecha más grande o esta otra más pequeña, en fin. Eso se dice que el equilibrio se desplaza. Entonces, cuando la variación de la energía libre es negativa, diremos que la reacción se desplaza hacia los productos.
Inversamente, si la variación de energía libre es positiva, la reacción se desplaza hacia los reactivos. Eso lo podemos deducir matemáticamente de aquí y me gustaría que lo hicieran. Y si no, lo aprenderemos de memoria. Ahora, muchas veces se habla en el tema de equilibrio químico del cociente Q. El cociente Q es lo mismo que la constante de equilibrio. Por ejemplo, en vez de K ponemos Q. Y en este caso podríamos, para la primera reacción, es la concentración de CO2. Pero la diferencia es que esta concentración se calcula antes del equilibrio. Por lo tanto, si nosotros calculamos el cociente Q y nos da que es igual a la constante K de equilibrio, diremos que el sistema está en el equilibrio. Si calculamos el cociente Q, de la misma manera que se calcula la constante de equilibrio, pero nos da que es distinta a la constante de equilibrio, diremos que el sistema aún no ha alcanzado el equilibrio. Por eso en muchos textos calculan el cociente Q primero y para decidir si el sistema está o no está en equilibrio. Pero como les digo, eso es lo mismo que la constante de equilibrio calculada en un momento en que el sistema aún está desarrollando su reacción. Ahora, los equilibrios, los sistemas pueden estar en equilibrio en distintas condiciones. Veamos, por ejemplo, un sistema que para nosotros en química un sistema es una reacción química. Un sistema está en un equilibrio, en un estado de equilibrio 1. Por ejemplo, a cierta temperatura, ¿cierto? Aquí ponemos a cierta presión, a cierto volumen, nuestro sistema puede haber alcanzado el equilibrio. Pero si alteramos estas condiciones de nuestro sistema, pongamos aquí en otras condiciones de temperatura, otras condiciones de presión y en otras condiciones de volumen, al cabo de un tiempo nuestro sistema vuelve a alcanzar un estado de equilibrio. Y así nosotros podemos variar ciertas condiciones del sistema y él puede alcanzar una situación de equilibrio en otras condiciones. Por eso este tema, el tema 4, es alteración del equilibrio, llamado también el principio de Le Chatelier. Y lo anotaremos en sus apuntes. Dice así: una alteración externa de los factores que intervienen en un equilibrio induce un reajuste del sistema para reducir el efecto de dicha alteración y establecer un nuevo estado de equilibrio. Los factores a que se alude en este texto corresponden a temperatura, presión y concentración. Hablar mucho de esto no tiene mucho sentido, pero si pudiéramos decir esto mismo con palabras menos técnicas, diríamos que se trata de lo siguiente. Cuando nosotros sobre un sistema le aplicamos un cambio, le aplicamos un cambio desde afuera, externo,
el sistema va a reaccionar de tal manera de anular ese cambio que le estamos haciendo, de contrarrestarlo. Imaginemos que lo tocamos y hundimos esta parte, así. El sistema va a reaccionar de tal manera de compensar eso que hemos hecho. Hacia allá. Y anular el efecto, la alteración que hemos producido. Esto hay que asimilarlo. Estas no son cosas vivas, estamos hablando de reacciones químicas, por eso cuesta entender que estos sistemas tengan algún tipo de reacción frente a las acciones humanas. Y bueno, vamos a examinar qué ocurre si nosotros alteramos los distintos factores. He puesto resumido con flechas aquí. Lo que quiero decir, por ejemplo, en el tema de la concentración, es que si aumento la concentración, he puesto una flecha hacia arriba para indicar que es aumento, y he puesto una flecha hacia abajo para indicar que es una disminución de la concentración. Entonces, si aumentamos la concentración, el equilibrio se desplaza en el sentido en que se consume eso que aumentamos. Por ejemplo, aumenté el reactivo A, el equilibrio se desplaza de manera de consumir A. En resumen, pongo A, flechita hacia abajo. Inversamente, si yo de alguna manera saco un poco del compuesto A, disminuyo su concentración, el equilibrio se va a desplazar, se desplaza de manera de aumentar la cantidad de eso que saqué. Hace como lo contrario de lo que uno hace. Es curioso, pero así funciona. Así lo descubrió Le Chatelier. Ahora, en términos de la presión, vamos a decir lo siguiente. Si nosotros aumentamos la presión del sistema, recuerde que sistema en química me refiero a la reacción química. Si aumentamos la presión del sistema, se desplaza en el sentido donde hay disminución de moles de gas. Se desplaza donde hay disminución de moles. E inversamente, si disminuimos la presión del sistema, se desplaza a donde hay aumento de moles. Aumento de moles de gas. Disminución, aumento. Ahora, en el caso de la temperatura, si aumentamos la temperatura, se desplaza en el sentido de la reacción endotérmica. Se desplaza en el sentido endo. Esto yo lo he entendido como obvio, porque endotérmicas son aquellas reacciones que absorben calor. Entre comillas, podríamos decir que son reacciones que les gusta el calor. Por lo tanto, si aumentamos la temperatura, las favorecemos. Ahora, si disminuimos la temperatura, se desplaza en el sentido exotérmico. Y también lo asocio de la misma manera que les comenté recién,
que una reacción exotérmica es aquella que libera calor. Podríamos decir que no le gusta el calor. Por lo tanto, cuando enfriamos, es decir, disminuimos la temperatura, se ve favorecida. Veámoslo con un ejemplo concreto. Aquí tenemos N2O4 gaseoso en los reactivos y en el producto NO2 gaseoso, y tiene una variación de entalpía de 58 kJ. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que esté balanceado esto. Veamos, 2 por 2, 4 oxígenos, 4 oxígenos. 2 por 1, 2, 2 nitrógenos, 2 nitrógenos. ¿Está bien? Ahora, el hecho que la variación de entalpía sea positiva, 58.000 joules, significa que, así como está escrita, hacia la derecha sería una reacción endotérmica. Podemos decir que con la flecha derecha es endo. Y por lo tanto, con la flecha que apunta hacia la izquierda, la reacción inversa, de aquí hacia allá, será exotérmica. Acuérdense cuando estudiábamos la ley de Hess, si invertimos el sentido de una reacción, cambiaba el signo de la entalpía. Hay que estar repasando estas cosas. La pregunta dice, anótenla, dice, ¿qué ocurre con el desplazamiento del equilibrio si en esta reacción efectuamos los siguientes cambios? A. Se añade NO2 a la mezcla. B. Se disminuye la presión del sistema. C. Se calienta la mezcla. D. Se agrega helio. Bueno, en la primera pregunta, si aumentamos la cantidad de NO2, equivale a decir que estamos aumentando la concentración de NO2. Por lo tanto, el sistema va a actuar de manera de disminuir ese aumento que nosotros hemos provocado, porque según el principio de Le Chatelier, el sistema hace lo contrario. Si aumentamos los productos, la reacción va a tratar de consumir eso que aumentamos, por lo tanto va a tratar de favorecer la presencia de N2O4, producir más N2O4. Por lo tanto, diremos que el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, o también se dice el equilibrio se desplaza hacia los reactivos. Eso lo podemos poner también con una flechita. El equilibrio se desplaza hacia los reactivos o los productos. Ahora, si nosotros disminuimos la presión del sistema, dice que se va a desplazar en el sentido donde haya aumento de moles. Veamos a qué se refiere esto. Tenemos que contar la cantidad de moles que hay en los reactivos y en los productos. En este caso, la cantidad de moles de gas en los reactivos es 1. Por eso tiene que estar bien balanceada, bien equilibrada la ecuación, siempre hay que fijarse. En cambio, en los productos hay 2 moles. Si, por ejemplo, hubieran más cosas en nuestra reacción química, por ejemplo, hubiera aquí, no sé, voy a inventar,
más otro gas hidrógeno, por ejemplo 3 aquí, no sé, hubieran más cosas. Entonces nosotros tendríamos que contar que hay 3 más 1, hay 4 moles en los reactivos, 4 moles de gas. En cambio, en los productos habrían solo 2. Pero, en este caso, como estamos hablando de disminución de presión, ¿dónde aumentan los moles? Hacia los productos. Por lo tanto, el equilibrio está más favorecido hacia los productos. Está desplazado hacia la derecha. En términos prácticos, eso significa que se va a producir más NO2 gaseoso que N2 o 4 gaseoso. Está más favorecido. Si aumenta la temperatura, bueno, como conversamos, si aumenta la temperatura, el equilibrio se va a desplazar en el sentido de la reacción endotérmica. En este caso, la reacción endotérmica apunta hacia la derecha, se favorece nuevamente a NO2. Ahora, ¿qué ocurre si se agrega litio? Dice, ¿qué ocurre con el equilibrio? ¿Se establecerá un nuevo equilibrio para esta reacción? Resulta que el helio es un gas inerte. El helio es uno de los gases inertes. Es cosa de ver la tabla periódica. Gas noble o gas inerte. La palabra lo dice, inerte. No va a interferir en la reacción química. No va a cambiar el número de moles que hay, la relación de moles en nuestra reacción química. Por lo tanto, no altera el equilibrio y diríamos que el equilibrio no se desplaza, se mantiene. También esta pregunta la pueden hacer, ¿qué pasa si se agrega un catalizador? Recuerden que en cinética química hablamos de los catalizadores positivos, catalizadores negativos. Bueno, un catalizador lo único que hacía era activar una reacción química o acelerarla. Por lo tanto, no va a afectar el equilibrio. Hay que tener cuidado con esas preguntas que son como de deducción, ¿ya? En cambio, estas otras son de aplicación directa del principio de Le Chatelier, cuando nos hablan de alteraciones de concentración, presión y temperatura. Bueno, he anexado a esta clase un material audiovisual y una guía de trabajo para practicar este principio de Le Chatelier.